Managonte, tú sabes que después de tu interesante introducción del tema histórico de Ucrania, ahora vamos a nuestra realidad actual, el conflicto que lo ha comenzado Rusia, encabezado por Putin, y que no ha puesto en miedo de que haya una tercera guerra mundial. Ok, mira. Cuéntanos algo de eso. Lo primero, el conflicto, yo no discuto ni me gusta ponerme quién fue el que comenzó. Sí. Y porque tú dijiste que comenzó Putin. No fue Putin porque mira, con la invasión. No. Primero con Crimea. No, ahora mismo se dice eso, pero lo que pasa es... Pero yo entiendo que fue Zelensky. No, ninguno de los dos. Bueno, por eso que yo quiero explicar. Qué bueno. Melvin, por favor, enfócame ahí este mapa. Mira, esto era, antes de empezar, eso era lo que había sido el llamado Imperio Ruso. Ahí está. Todo lo verde hasta acá, hasta Alaska. Sí. Aquí tú ves, eso es Finlandia. Aquí tú ves, eso es Polonia. Sí. Todo eso era el Imperio Ruso. Todo eso que está en verde, y así verde claro y verde oscuro, era el Imperio Ruso. Mira, tú puedes ver cómo fue que se llegaron hasta dónde, hasta Manchuria. Ya. Y ahí ocurre una famosa guerra de contradicción entre el Imperio Ruso con Japón. Y ocurre la famosa guerra de 1904 entre Japón y Rusia. Entonces, ahora bien, vamos ahora a lo que es el conflicto ruso-ucraniano, sí, su génesis. Al dividirse la Unión Soviética, ¿qué ocurre? Se forman, cada república es independiente, perfecto, no hay problema. Pero de eso lo advirtió Henry Kissinger, que al romperse la antigua Unión Soviética y al desmoronarse el famoso y llamado Pacto de Varsovia, cuyo eje fundamental era la Unión Soviética, Rusia, en la época de Gorbachev, llegaron a hacer pactos con los norteamericanos, pero no escritos, porque Gorbachev tenía la confianza en la administración Reagan con el secretario de Estado Baker. Yo tengo, por cierto, la minuta de la conversación entre Gorbachev y Baker. Okay, te la puedo compartir. Ahí dijeron que se le prometió a Rusia, a la que era Federación Rusa, sí, que en ese momento habían formado una cosa que se llamaba Comunidad de Estados Independientes. Se separaban, pero se iban a unir económicamente porque habían lazos económicos. Claro, de muchos ellos, años. Claro. Mucho. O sea, por ejemplo, tú hablabas de Chernóbil, sí, ahora mismo, que fue uno de los motivantes que causó la misma caída de la Unión Soviética. No solamente fue la guerra de Afganistán. El accidente más grande nuclear de toda la historia. Fue un problema grandísimo. Eso está donde, en Ucrania. Entonces, ¿qué ocurre con eso en el año 1991? Entonces se ocurren las discusiones a Ucrania, que ya no era parte de la Unión Soviética, ya Unión Soviética no existía la Federación Rusa, la República de Ucrania, la República de Bielorrusia, tenían armas nucleares. Sí. Y ahí se forma lo que en estos días cacareó el señor Zelensky, y yo dije, pero ven acá, ¿y para qué tú hablas del acuerdo de Budapest? Si el acuerdo de Budapest, Ucrania se benefició, simplemente dejaba de administrar armas atómicas, ¿ya? Y esas armas atómicas, quien las pasó a administrar fue Rusia. Rusia, claro. O sea, se creó lo que se llamó, vamos a decir, un estado buffer, o sea, un estado tapón. Pero Manuel, discúlpame que te interrumpa. Y es plausible entender que Rusia convenciera de quitarle las armas a Ucrania porque ya Chernobyl, que fue en el 86, ya podría pensarse que ellos no tenían la capacidad de administrar. No era solamente la capacidad. Porque ya había una prueba. Imagínate que se hubiesen quedado con esas armas. Si tú ves, el acuerdo de Budapest fue entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Claro. Fue entre cuatro. Ahí no tenía nada que ver con la Unión Europea. Absolutamente nada. Entonces, desde esa misma época, el señor Kissinger, que fue un genio en la diplomacia y como tú lo quieras poner. Sí, hay gente que le gusta, otra gente no le gusta. El señor Kissinger dijo, señores, no se puede ampliar la OTAN hacia el este. Porque si nos ampliamos hacia el este, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llegar a la frontera de Rusia. Y esta gente va a tener un temor. El temor siempre ha existido. Claro. Entonces, ¿qué ocurre?
De la destrucción mutua. Sí, pero es que ya eso es cuando se hicieron los famosos acuerdos entre Reagan y Gorbachev y después Bush, ya, porque hay que decirlo, los presidentes republicanos en ese aspecto han sido más pragmáticos y ven lo que es el peligro de poseer armas nucleares. Porque aquel hombre, el que acaba de salir de Estados Unidos, parece que no sabía eso, no se acordaba de eso. Biden. Sí, ese señor, el que No menciona se ahora acordaba Trump. ni de su nombre. Sí, entonces, sí, porque ese señor es culpable de muchas cosas de las que están ocurriendo ahora mismo. Y yo te voy a plantear ahora de dónde viene eso. Entonces, ¿qué ocurre? A la vez que se ocurre esa expansión, ocurre en ese antiguo, como yo le señalaba, diferencias. Había un partido que era el Partido de los Pueblos, que aglutinaba a todas. Miren, Zelensky no es ucraniano. Zelensky es ruso. O sea, De origen ruso. Ruso parlante, sí. Es soviético. O sea, porque ellos eran todos soviéticos. Claro, Sí, claro. Entonces, la parte occidental de Ucrania tiene otro tipo de dominio. O sea, primero religioso, fundamentalmente bautista, no ortodoxo. No, qué raro. No, porque es que ellos eran parte de Polonia y de Galicia. Sí. Ya, o sea, eso habían sido de otro tipo de cultura, tenían. Sí. Muy diferente a la que tenían la cultura rusa per se. Entonces, ¿qué ocurre? En Ucrania, desde 1991, que ya es una república independiente, ¿qué pasa? Primero, hay una libertad, hay políticos, hay elecciones, igualmente como la habían en Rusia, de Yeltsin. Claro. ¿Ya? Sí. El Partido Comunista se desmoronó en todos esos países. Ahí no había comunismo, porque la gente todavía cree que había comunismo. No, eso se acabó. Eso se acabó en 1991. Se acabó, definitivamente. 26 de diciembre. Sí. Entonces, ¿se acuerda el hombre de la fecha? Fue el golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre mucha inmigración de Ucrania, de ucranianos hacia Occidente, pocos hacia Rusia. La mayoría van hacia ¿dónde? Hacia Occidente. Mano de obra cualificada, técnica, ¿ya? Pero a la vez empiezan las discusiones a lo interno de esa nación. ¿Cuál fue la principal discusión original de todo? Eso yo se lo recomiendo. Usted lo busca en Google o en YouTube. Oliver Stone. Sí. Ya ustedes saben quién es Oliver sí. Stone. Claro. Oliver Stone Documentalista. hizo un famoso documental antes de todo este lío que se llama Ucrania en llama, donde explica lo que yo estoy hablando a ustedes, ahí se explica en parte. Okay. Yo lo explico en función del conocimiento, porque De lo vivía en la vivido. Unión Soviética, Sí. y Ucrania era una gran nación, una gran zona agrícola, donde tú conocías de girasol, de trigo, no de maíz. El maíz viene después, pero es una potencia maicera. Entonces, ¿qué ocurre? Viene una serie de gobiernos, hubo una señora, después hubo otro señor, y después Pero la mayoría prorruso. No. Es que muy bueno que tú hayas dicho la palabra prorruso. No es que eran prorrusos, eran rusos. Exacto. Su pueblo, No, porque es de Ucrania. tu que estamos- lengua, Pero eran rusos Tu todos. tu al final. lengua, tu cultura Sí, es rusa. sí. Tu cultura es rusa. O sea, Sí. porque ahí tenemos que saber diferenciar. Sí. Una cosa es el Estado, otra cosa es tú eres ciudadano de un Estado, eran ciudadanos ucranianos, pero del pueblo ruso o del pueblo ucraniano Y su o del cultura. pueblo húngaro Sí. o del pueblo eslovaco o del Correcto. pueblo rumano. Sí. ¿Por qué? Porque en esa zona se hablaba esos idiomas y había esa cultura, o del pueblo polaco. Claro, Sí. claro, Por ejemplo, claro. Leópolis, o que anteriormente se llamaba el Lvov, eso era polaco, ¿ya? Eso tiene su cultura polaca. Entonces, ¿qué ocurre en ese interín? Empiezan las discusiones a lo interno de Ucrania, y hasta que viene el 2013, cuando las famosas revoluciones de color. Acuérdense que en el 2011 se inicia un proceso de inestabilidad a nivel mundial. En el que Medio empieza Oriente. ¿dónde? En el Medio Medio Oriente, Oriente, con claro. las famosas revoluciones de colores en Túnez. Sí, En Egipto. Argelia la prensa no dijo nada. En Argelia hubo miles y miles de muertos.
¿Ya? Sí. Eso que ocurrió en Egipto, eso que ocurrió en Libia. Sí. Entonces, ¿quién dirigió esas famosas revoluciones de colores? Vamos a hablar claro. Sí. ¿Quién estaba en el Departamento de Estado en esa época? ¿Quién dirigía los Estados Unidos? Se lo recordó el presidente Trump el otro día, Obama, Pero, Sí, Obama. y la señora Hillary Clinton. Hillary Clinton. O sea, vamos a poner la cosa en contexto ahora. Claro. Sí. Entonces, hay una idea dentro de la misma Ucrania que es la ampliación de la Unión Europea. ¿Y para qué la Unión Europea quiere ampliarse? Le va a quitar eje de influencia a Rusia. Sí, sí. O sea, pues tú lo ves débil. Sí, sí. Entonces, empieza... Ahí comienza el problema. Ahí es donde empieza ya de verdad el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Euromaidán contra un presidente electo, Le dieron un golpe de Yanukovych, estado. que la prensa dice, no, es un dictador. No, espérate. Él convocó elecciones y él ganó por elecciones legalmente. Entonces empieza una serie de manifestaciones ya muy famosas. Se llama Euromaidán. Manifestaciones que fueron instigadas y apoyadas por una señora llamada Victoria Nuland, que era subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que tuvo que después renunciar ahora en los últimos tiempos del señor aquel. Entonces, ¿qué ocurre? La señora Victoria Nuland, ¿de quién era empleada? Departamento de Estado. ¿Quién era dirigía el Departamento de Estado? Hillary Hillary Clinton. Clinton. Hillary Bueno, sí, El gobierno de sí. la administración Obama. Sí, sí, del 2008 Tú estás tendiendo a al debilitar 16. a otro. Entonces, la primera decisión que los victoriosos que ganaron en Euromaidán, porque tenían consignas correctas y también justas, porque vamos a hablar claro, no es que eran los malos, solamente los malos, pero en esa misma influencia entran los llamados, un grupo llamado Private Sector, sector derecha o sector derecho, ¿ya? Que fundamentalmente su población, su membresía era del occidente de Ucrania. ¿Y qué ocurre? Cuando esta gente toma el poder, el primer decreto que hacen es prohibir el idioma ruso. Le están prohibiendo a esta gente que yo le mostré ahorita en verde, si ustedes se recuerdan. La mayoría. No, en azul. No, en azul. En azul. A esta gente, cuando tú le prohíbes que hable Su idioma. su idioma, Sí. hay un problema. Hay un Totalmente. problema. ¿Y dónde fue quién fue el que gritó primero? Crimea. ¿Por qué? Porque el 98% Claro. de la población era ruso parlante. Y tenían los rusos la base militar. Su base militar. Claro, más claro, importante. claro. Entonces, Pero el tema de los barcos también. Sí, de los barcos del Mar Negro. automáticamente, ¿qué ocurre? Esta gente grita, Claro. pero se dan cuenta a las 2 semanas, porque gritó todo el mundo, y derogan el decreto, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque eso ocurrió un 23 de febrero, ¿ya? Y Crimea brincó y llamó a plebiscito el 15 de marzo del año 2014. Primero fue Crimea. Entonces Sí. todo el mundo dice, no, coño, los rusos le quitaron. No, Crimea. aguántate. Porque cuando se dice prorruso hay que saber, prorruso sí. puede ser un dominicano, Sí. o prorruso puede ser Pero un un ruso inglés. no puede ser prorruso. Pero tiene uno razón. que es ruso, que No, es, no tiene puede ser razón, prorruso. es ciudadano tiene razón. ucraniano, no es prorruso, ese es Correctísimo. ruso. Correcto. ¿Ya? Porque tiene sus cultura, orígenes, su lengua. su cultura Claro, y correcto, su lengua. es correcto. El señor Zelensky es ruso. O sea, su cultura es ucraniano como ciudadano, pero su cultura, nacido en Kryvyi Rih, su cultura es rusa, soviética, porque se unificó así. Entonces, ¿qué pasa? La fe del convexo. Se inicia un proceso de luchas internas en diferentes lugares, donde esta gente que toma el poder y gente que no quiere que esta gente lo mande, porque fue así, el señor Poroshenko viene. Entonces, ¿qué ocurre? En Odessa hubo hasta una matanza, el primero de mayo, ustedes lo pueden buscar en internet. 1 de mayo del 2014 hubo una manifestación que en la Unión Soviética, en esa época, se celebraba, que era el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Los trabajadores salen a protestar, porque en Rusia no se protesta el 1 de mayo. En Rusia ellos veían sus fiestas. Claro, la fiesta más importante fiesta, que tenía la URSS. como el 8 de marzo. Claro. Entonces vienen y los reprimen.
Mataron, un sindicato lo quemaron vivo, más de 100 personas. Wow. Entonces, eso, ¿a quién alimentó? A los extremistas. Claro. Por un lado, los extremistas ucranianos y por otro lado, los extremistas rusos. Mucha gente dice, no, que Putin. No, espérate. Por suerte, el que está dirigiendo ahora mismo es Putin, no Dugin. Porque hay un señor llamado Alexander Dugin, lo pueden buscar en Google, que no es nada fácil. O sea, que cree más en el imperio ruso. ¿No entiendes? Putin es más pragmático. Más radical. Sí, pero Putin... Pragmático. Putin a todo el mundo lo ve malo, como el gran malo de la película. No. Sí. Putin y Zelensky, para mí son la misma cosa. Bueno, Biden le dijo que era dictador y un... Asesino. Asesino. No, Biden. Biden. Putin. El señor aquel. Entonces, ¿qué ocurre? En el interín ocurre lo que se llama un conflicto entre la minoría, o sea, o mayoría en su lugar, pero minoría dentro de Ucrania, que era de los rusos parlantes. Ellos piden lo que se llama una autonomía. Claro. Ya. Autonomía. Ellos piden, ¿Pero autonomía de quién? No, autonomía dentro de Ucrania. O sea, dentro de Ucrania. Era una división en Ucrania. No. No iba a dividir como un Ucrania. estado de Estados Unidos. Como Cataluña. Como Cataluña. Oye, Cataluña, el País Vasco, sí. autonomía. Sí. Correcto. Tienen un gobierno autónomo, pero pertenecen al Reino de España. Sí. En Rusia existen más de 30 repúblicas autónomas. Sí. Y que funcionan. No, por eso se llama federación. Por eso se llama Por eso federación. por eso Entonces federación. ellos plantearon la idea de la federación. Ucrania no era federada. Entonces ellos plantean desde el inicio, vamos a no independizarnos, porque la palabra independencia no se habló los primeros años. Sí, es otra cosa. No se habló de eso. Entonces vamos a ser parte autónoma. Ocurre lo que se llama los famosos acuerdos de Minsk, que la señora Merkel, después de muchos años, confiesa que fue para darle tiempo a que Ucrania se rearmara. Y el señor Holland. O sea, te están engañando a un Putin que es un zorro, pero lo engañaron, lo cogieron como un niño, como dice, ¿cómo que se llama? El narrador deportivo. Mirabal. Sí, Franklin Mirabal lo engañó como un niño. Chiquitico. Quedó chiquitico. Entonces, ¿qué pasa? Viene el aspecto fundamental que empieza una guerra interna, porque es una guerra civil, pero no es en toda Ucrania, es en la parte este de Ucrania, porque esa guerra no fue en Ucrania, fue en la parte este de Ucrania, donde avanzan el gobierno ucraniano con los partidos radicales que se incorporan a la Guardia Nacional de Ucrania. O sea, ¿qué hacen los rusos? Bueno, yo voy a proteger aquí a mi pueblo, Claro. aunque sea ucraniano, pero ese es ruso, ese habla ruso, esa es mi cultura rusa. ¿Qué ocurre en esta zona? En ese momento eran Lugansk, Crimea y Donetsk. Son oblasts, eran 3 en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Al no cumplirse los acuerdos de Minsk, porque no se cumplieron, que permitirían la autonomía y elecciones libres, cosa que no ocurrió. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene la insistencia, la discusión a lo interno de la misma Federación Rusa, de que, óyeme, nos están acabando a nuestra gente, porque son nuestros. Sí. ¿Qué ocurre? Bueno, se toma una decisión mediante una provocación. No sé si ustedes recordarán unas declaraciones del Papa Francisco. Y usted se preguntará, ¿y por qué el Papa Francisco no fue a Ucrania en todos estos años, habiendo una población católica? Es una pregunta que mucha gente... Pero son más ortodoxos quizás. No, cuando tú analizas el por qué, fue por el mismo Papa Francisco. El Papa Francisco hubiera sido el mejor mediador. Pero desde que toma posición el caso de la ONU, ya no es mediador. El secretario general de la ONU, que es el señor Gutiérrez, toma partido por una de las partes. El Papa, que pudo haber sido mediador, se aísla. Sí. Y decide, lo dejó suelto. Lo dejó suelto. Sí. Pero el Papa Francisco dice, bueno, esto es un perro. Si tú pones un perro a ladrar
frente a una casa y está provocando, tú vas a provocar una reacción. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces esas regiones lo que quieren es volver a su madre patria. Bueno, ahora, anteriormente no. Anteriormente ellos se consideraban ucranianos. Pero yo quiero saber, perdóname, Manegonte, esa población de Ucrania que está viviendo todo esto, ¿entiende que ha sido un exceso de Zelensky o entiende que ha sido un abuso de Putin? No, de los dos. Vamos a hablar. Muy buena tu pregunta. Porque resulta que ocurren unas elecciones, creo que en el 2017, 2018, no me recuerdo exactamente el año, donde hubo un candidato que era una persona sumamente popular en Rusia y en Ucrania. Era Volodymyr Zelensky. Sí. Era popular porque era un humorista. Viene siendo lo que era un Freddy Veras Goico aquí en República Dominicana. Sí. Y él se enfrenta a los extremistas ucranianos. En las elecciones. En las elecciones. Y él se enfrenta a los extremistas, bueno, no extremistas, porque eso ya no lo dejaron ir a elecciones, rusos. Entonces, él promete algo, que es lo que todo el mundo quería, la paz. Él promete la paz y gana las elecciones, arrasa. Y gana las elecciones porque el ucraniano lo que quiere es paz. Sí, claro. Porque el ucraniano está harto, primero de qué, de conflicto, porque lo ha obligado a emigrar. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre gana sus elecciones. Abrumadoramente. Abrumadoramente. Pero ¿qué pasa? Fue rodeado de extremistas. Ya. Que un famoso batallón llamado Batallón Azov. Te lo pueden buscar en internet también. Batallón Azov. O pueden buscar Bravo y Sector. Esta gente rodea la administración del señor Zelensky, que tenía buena intención. Zelensky se llega a reunir con Putin varias veces para tratar el problema. Pero ¿qué pasa? Cada vez que se reunían, no se cumplía nada de lo que se tocaba, porque siempre seguían los ataques aquí a la gente de Donetsk y a la gente de Lugansk. Lugansk si Zelensky no respetaba. No Zelensky no. El grupo que estaba rodeando. Porque Zelensky no hay que verlo como el malo de la película tampoco. Zelensky quería en ese momento la paz realmente. Entonces, ¿qué pasa? Pero no tenía la capacidad de controlar. No tenía la capacidad de... No, ¿y dónde están esos extremistas hoy? Ahí es donde viene la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Lugansk es una de las repúblicas, la que está más al norte. ¿Tú sabes, tú te acuerdas de Shoigu? Sí. Pues Shoigu era hijo de una mujer de Lugansk. Él era ucraniano, realmente. Pero claro, él viene de Tuva, él viene de Siberia, sí, donde su mamá se aposentó allá, pero que viene de Lugansk. Por eso tú ves que la guerra fue una media guerra. Tú ves que la guerra... ¿Y cómo llegan a Kiev los mandatarios? Por tren, ¿no, verdad? Y para llegar en tren... ¿Le han volado las líneas férreas? No. ¿Le han volado los puentes? No, pero Manuel, recuérdate que Rusia desde el principio dijo que no era una guerra total, era una guerra selectiva. Se llama operación especial, no se llama guerra. Exactamente. No se llama guerra. Por eso permiten que los aviones vuelen y no, los aviones no vuelan. Ahí los aviones, hay lo que se llama... Ahí pararon. Ahí pararon. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ahí entonces empieza que... La agresión, porque fue la invasión del 23 de febrero de 2022 fue una grosera intervención, ya fue grosero, porque tú decidiste resolver el problema usando una invasión a un Estado independiente, porque Ucrania es un Estado independiente. Entonces, ese problema interno, ¿qué pasa? Ahí se ha metido Europa, donde no tiene que meterse, porque eso es un problema entre ellos. Correcto. ¿Ya? Y ahí se ha metido que Estados Unidos, el señor aquel... Que tampoco tiene que meterse. Que no tiene que meterse, porque es un problema interno, entre los que pudieron haberlo resuelto dialogando como se inició, ¿ya? Y tranquilo, dime. Pero ahora, precisamente, nosotros extendimos el tiempo y nos quedan 5 minutos. No, pues está bien. Oye, entonces ahora yo quiero que pasa. Dijimos claramente, ¿qué busca Estados Unidos? ¿Qué busca Europa en todos estos problemas? Lógicamente tiene su historia, como lo ha dicho. Pero ahora viene y Estados Unidos interviene para supuestamente buscar la paz. Claro. O sea, ahora, mira, ahí viene la reunión entre el presidente Zelensky y el presidente Trump en la Casa Blanca,
donde a él lo invitan a una casa y entonces lo insultan, pero cuéntame. Mira, yo te voy a decir una cosa, eso es lo anecdótico. Sí. Para mí, personalmente, yo lo que veo fundamentalmente es el fondo, no la forma. Es cierto que Trump fue un grosero. Y Vance. No, Vance dijo 3 verdades. Pero Vance no tenía que hacer nada ahí. Vance. No. Es que él no tenía que hablar. No, él no tenía que hablar. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en Estados Unidos como era antes. Sí. Hay que ver una nueva situación en Estados Unidos. Sí, todo cambió. El señor Trump es otra cosa. Sí. Entonces no podemos estar pensando que Trump actúe como un John F. Kennedy o como un Dwight Eisenhower. Sí. Entonces, o sea, tenemos que ver las cosas así, que Trump es Trump. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Trump prometió que iba a haber paz. Y prometió por algo. Señores, la economía americana hay que levantarla. Pero la economía americana no hay que levantarla en función de armas, Exacto. del complejo militar industrial. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los europeos que han Y sido... eso se ve bien por Trump, ¿eh? Claro, los europeos que han sido bien sabios, ellos no gastaban en defensa, había un famoso estado de bienestar. Claro. Entonces, ahora han presentado un cuco, el cuco de Rusia. No, a la Federación Rusa no le interesa invadir ningún país europeo. Como está diciendo el neonapoleón de Macron, ayer habló de que va a pelear. Señores, y los franceses quieren eso. Sí. Los franceses se sienten amenazados por eso. Los alemanes se sienten amenazados por eso. No, resuelve el problema interno que tú tienes en tu país. El estado de bienestar lo está sacrificando. Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esa famosa idea de elevar el gasto militar, ¿a quién beneficia? Solamente a alguien. A la industria. Que al vende complejo armas. militar, El que vende armas. El que vende armas en Estados Unidos y el que vende armas en Rusia. Porque, vean acá, ¿qué tú crees? Y que en Rusia no existe un complejo militar industrial también. privado. Claro. Pero mi pregunta es, Manuel, si Trump lo que quiere es la paz, no va a fomentar más guerra. Pero el primer ministro inglés lo que dijo fue, después de la catastrófica reunión en la Casa Blanca, Zelensky, te vamos a apoyar en recursos militares, económicos y todo. Es decir, Europa está dispuesta a desbaratar la OTAN y hacer una nueva alianza militar. Pero lo primero que tienen que ellos resolver es su problema interno en cada uno de los países. O sea, los problemas internos, que son muchos, sociales fundamentalmente, también agravados con la misma inmigración. Son problemas que tienen esos países. Entonces, yo diría personalmente, ¿tú sabes cómo ustedes se han puesto a calcular cuánto nos ha costado a nosotros los dominicanos esa guerra? Yo me puse a hacer cálculo el otro día. ¿Cuánto? No. Por lo menos no. ¿Y por qué? Yo creía que la guerra lo único que había ayudado es a acabar el COVID. Después de la guerra nadie más volvió a hablar del COVID. Más nunca se habló del COVID. Mira, vamos a ver. Nosotros posiblemente hemos dejado de percibir la República Dominicana por concepto de turismo como 900 millones de dólares. ¿Cómo? 900 millones. Por lo menos. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí están ahora mismo, los turistas están gastando $130 por noche, pernoctan 8 noches. Y el turismo que venía más creciendo... De Rusia y de Ucrania. Era de Rusia y de Ucrania. No. Hay vías zonas, por ejemplo, el aeropuerto de La Romana, lo que se hablaba era ruso. Ahí venía un Aeroflot venía y venía a sur. Sí, veo que muchos muchachos jóvenes que están trabajando ahí hablan ruso. Hablan ruso. Entonces, ¿qué eso pasa? es. No, pues entonces a nosotros Pero, nos conviene. es un problema. Claro, ahí. Claro. No, a nosotros nos conviene, no, al mundo entero. Al mundo entero, claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los factores que tienen que pueden ser más afectados? El turismo. Si se afecta el turismo, ¿quién se afecta? Nosotros. ¿El claro. sector quién? Agropecuario. Claro, ¿Por qué? claro. Porque esos La comida, esos todo. turistas comen plata. Genera ¿no? todo. Sí. Afecta la producción. Y además- Y generamos divisas. Y además de haber estado creciendo el turismo ruso y ucraniano, Sí. no podemos exportar mucho. ¿Por qué? Por esas sanciones económicas. Claro. Sí. Esas sanciones ¿a quién han perjudicado? A nosotros. A nosotros, es verdad. Pregonte, nos queda un minuto para que tú digas, brevemente, un minuto, ¿qué tú crees que va a pasar después de esta reunión que ya lo primero es que tiene que haberse un espacio de diálogo entre los contendientes. Pero no con Trump en el medio. No, sí, control en el medio. Óyeme, el más apropiado Es Trump. para ser el referee o el umpire es Trump, porque es el que tiene la llave. Pero después de haberlo humillado en la Casa No Blanca. importa. Ya mandó una carta. Es que ya le pidió excusa. Ya pues está bien. Zelensky pidió excusa. Excusa Sí. aceptada. ¿Tú entonces. entiendes? Entonces, por eso tú ves que en el mismo discurso del Estado de la Unión, el día pasado de Trump,
no lo minimizó. No, ni lo habló, nos mandó la carta. Sí, lo fundamental es, Sí. ahora mismo, independientemente de toda la forma y toda la grosería que haya habido, lo fundamental es buscar la paz. Sí. Putin, Putin, por suerte es Putin, si hubiera sido otro, hubiera sido peor. Sí. Está dispuesto a negociar con Trump. Bueno, Putin ni habla, ¿eh? Ni habla. Trump y Zelensky, que se sienten. Sí. Ahora bien, va a ser difícil con el caso de Zelensky, porque ya Zelensky es ilegítimo. Porque, allá su periodo. Claro, porque su periodo terminó en mayo. Pero perdón, hay una ley marcial, hay una ley marcial. No. No. Qué bien que tú hayas dicho, vamos a decir, en Ucrania tiene que convocar elecciones, porque el que gane esas elecciones es el que puede garantizar la negociación. ¿Tú sabes por qué? Muchos dicen, no, porque es que hay una guerra. Pero acá, en Colombia hay una guerra y el 40% del territorio estaba dominado por la guerrilla. Ella se nos terminó el tiempo. Bueno, demasiado. Hay que ir a elecciones. No. Hay que traer el otro programa. Sí, tenemos que seguir, porque eso no se termina así tan fácil. No, muy bueno. Y esa reunión no sé si se va a dar los tres. No, mira, óyeme, Andrés y Lenny, ¿tú sabes cuántos años duraron las negociaciones de paz de Vietnam? Años. 5 años. Sí, años. Tú estabas en secundaria, yo me imagino, en ese momento en el que estaba el Colombia. Pero sé todo lo que murieron. Ganó Estados Unidos porque hoy se bebe Coca-Cola en Vietnam. Ganaron en la película. Ganaron en la película, Ganaron en la película. Señores, nos terminó el tiempo. Gracias, Manegonte. Muy interesante. Y yo sé que los televidentes lo van a apreciar. Y te vamos a invitar de nuevo porque tenemos que seguir. Ok. Gracias. Muchas gracias.